Bienvenidos amigos míos a las revistas digitales y podcasts del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general y a la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI del mundo del derecho y Cicerón y de la historia en general. En esta ocasión abordaremos la guerra polaco-soviética que fue desde los años de 1919 hasta 1921 con su respectivo prólogo, antecedentes y causas. ¿Listos ya? Vamos allá y empezamos. A continuación, amigos míos, les leeremos el siguiente relato de la guerra polaco-soviética, o mejor denominada como la guerra soviético-polaca o la guerra ruso-polaca, y finalmente la guerra soviético-polaca. Ahora bien, leeremos el siguiente relato y después les daremos nuestra respectiva opinión. La guerra polaco-soviética o guerra ruso-polaca fue un conflicto armado que enfrentó a las repúblicas socialistas de Rusia y Ucrania de la aún no formada Unión Soviética con la Segunda República Polaca y más tarde la República Popular Ucraniana desde el 14 de febrero de 1919 al 18 de marzo de 1921, cuando finalizó con el Tratado de Riga. La guerra fue el resultado de las tentativas expansionistas por parte de ambos bandos. Polonia pretendía recuperar los territorios perdidos a finales del siglo XVIII y los soviéticos aquellos que habían pertenecido al Imperio ruso antes de la Primera Guerra Mundial. Las fronteras entre Polonia y la Rusia soviética no habían sido definidas en el Tratado de Versalles y posteriormente se tomaron más caóticas tras la retirada de las potencias centrales en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917, la Guerra Civil Rusa, las desintegraciones de los imperios ruso, alemán y austrohúngaro, así como las ambiciones de nacionalistas ucranianos y bielorrusos de crear estados soberanos en sus respectivas regiones. El líder polaco Józef Pilsudski creyó conveniente ampliar las fronteras de Polonia hacia el este, a la vez que consideraba factible crear una federación polaca Miedresmors que englobase el resto de los estados de Europa centro-oriental como un baluarte contra la aparición potencial del imperialismo soviético. Hacia 1919, las fuerzas polacas controlaban la mayor parte de la Ucrania occidental, ganando el conflicto con la República Popular de Ucrania Occidental, que intentó crear un Estado ucraniano en los territorios que reclamaban tanto polacos como independentistas ucranianos. Mientras tanto, los bolcheviques comenzaban a ganar la guerra civil rusa y avanzaban hacia el oeste, hacia los territorios disputados, y para finales de 1919 se había formado un claro frente bélico. Los enfrentamientos fronterizos desembocaron entonces en una guerra abierta tras el avance hacia el este de Ucrania de Pilsudski, abril de 1920, el cual fue detenido por un contraataque del Ejército Rojo, inicialmente exitoso. La operación soviética empujó a los polacos de regreso hacia el oeste, hacia la capital polaca, Varsovia. Entre tanto, Occidente temía que las tropas soviéticas llegaran a la frontera alemana y se incrementó el interés de las potencias occidentales en la guerra. A mediados del verano la caída de Varsovia parecía cercana, pero a mediados de agosto la situación cambió de nuevo cuando las fuerzas polacas alcanzaron una inesperada y decisiva victoria en la batalla de Varsovia
Ante el temor de un avance polaco hacia el este, los soviéticos pidieron la paz, y la guerra terminó con un alto el fuego en octubre de 1920. Un tratado de paz, el Tratado de Riga, fue firmado el 18 de marzo de 1921, repartiendo los territorios en disputa entre Polonia y la Rusia soviética. Así, esta guerra de 1919-1920 delimitó la frontera polaco-soviética para el periodo de entreguerras en Europa. Y ahora bien, amigos míos, abordaremos ahora las causas del conflicto. Leeremos este relato y después diremos nuestra respectiva opinión. En 1919, con el final de la Primera Guerra Mundial, el mapa de la mayor parte del mundo, y en particular el de la Europa central y occidental, había cambiado drásticamente. La derrota de Alemania frustró sus proyectos para la creación de un gobierno títere en los países orientales de Europa, Mittel Europa, y como la Rusia soviética estaba en plena guerra civil, muchas naciones de aquella región vieron una oportunidad única para obtener la independencia que no podían desperdiciar. Al mismo tiempo, los soviéticos consideraban estos territorios como provincias rusas rebeldes, vitales para la seguridad rusa, pero fueron incapaces de reaccionar rápidamente, puesto que aún seguía presente el agotamiento producido por la Primera Guerra Mundial, la Revolución y la Guerra Civil. Mientras tanto, con el éxito de la sublevación de Polonia iniciada en 1918, Polonia había restablecido su estado por primera vez desde la última partición de 1795, que causó los 123 años en los que Polonia fue gobernada por sus tres vecinos imperiales. El país resurgió bajo el nombre de Segunda República Polaca y procedió a recuperar y restablecer las fronteras que poseía en el pasado. Sin embargo, Polonia no estaba sola en sus oportunidades y apuros, ya que prácticamente todos los países vecinos que habían obtenido recientemente su independencia comenzaron luchas por sus fronteras. Rumania luchó contra Hungría en Transilvania, Yugoslavia con Italia en Rijeka, Polonia con Checoslovaquia en Sienz-Stessin, con Alemania en Poznan y con Ucrania en Galicia. Los ucranianos, bielorrusos, lituanos, estonios y letones lucharon entre sí y contra los rusos, que estaban divididos a causa de la guerra civil. La influencia del comunismo también se agregó a esta mezcla, dando por resultado revoluciones de los comunistas en Múnich, Berlín, Budapest y Prešov. Winston Churchill comentó respecto a esta situación: la guerra de gigantes ha terminado, la guerra de los enanos comienza. Churchill estaba en lo correcto si tenemos en cuenta que todos los demás conflictos, con la única excepción de la guerra polaco-soviética, serían conflictos de breve duración e insignificantes en la mayoría de los casos. La guerra polaco-soviética, como la mayoría de otros conflictos en la Europa oriental de aquel tiempo, fue más un accidente que un conflicto planificado. Durante el caos que prevaleció en los primeros meses de 1919, era improbable que algún comunista o algún ciudadano de la Segunda República Polaca hubiese planeado una guerra de tal importancia. Polonia fue un importante frente en la Primera Guerra Mundial, ya que en sus territorios se libraron varias batallas. Ahora bien, amigos míos, aquí principalmente vemos que Polonia y la Unión Soviética iniciaron una guerra sin cuartel por cuestiones territoriales, porque a raíz de los sucesos y consecuencias que sucedieron en la Primera Guerra Mundial, vemos que se repartieron todo el territorio de Europa entre la misma Europa y las demás naciones involucradas en aquellos momentos de la Primera Guerra Mundial, que sucedió entre los años de 1914 y 1918, y un año después Polonia se subleva en contra de Rusia
para obtener más territorio y principalmente que Polonia se alzara como la potencia mundial de Europa de todos los tiempos. Pero con lo que no contaban es que Rusia, ahora convertida en la Unión Soviética, principalmente se estaba haciendo con más poder y eso significaba un problema para las demás potencias. Entonces aquí fue una cuestión y cuestiones en general de territorios en donde Europa se estaba peleando entre ella misma. Y esto posteriormente, después de los sucesos y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, desembocaría principalmente en la Segunda Guerra Mundial. Y principalmente, amigos míos, lo que les queremos comentar es que principalmente Europa, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, se pelearon por cuestiones territoriales y si nos remontamos a la Primera Gran Guerra Ruso-Turca de 1768 a 1774 y a la Guerra Ruso-Polaca de 1605 a 1618, vemos que Polonia nunca pudo ni podrá, y como lo dice la historia, ser la mayor potencia de toda Europa, porque principalmente la historia ya nos lo enseñó, que Rusia fue la que se alzó como la mayor potencia mundial de toda Europa. Ahora bien, si ustedes quieren que abordemos más de estas cuestiones históricas entre Polonia y Rusia en sus respectivos capitulados, la guerra ruso-polaca de 1605 a 1618 y la guerra polaco-soviética, principalmente de 1919 a 1921, las respectivas cápsulas deben de llegar a las más de 100 reproducciones. Y podrán mandar todas sus opiniones al correo electrónico el mundo de la historia en general @gmail.com. Y a su vez también muchas gracias por su preferencia y agrado. Cambio y fuera, el mundo de la historia universal y de México y las revistas y podcasts del mundo de la historia universal y de México y la agencia de detectives privados siglo XXI del mundo del derecho y Cicerón y de la historia en general.